Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. El día de hoy tenemos una vez más el honor de tener a la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Maestra, pues interrumpiendo de alguna manera algunos temas que había en el tintero para exponerle y que nos diera su opinión, hay una cosa que como que está interrumpiendo en el ambiente y es que estamos empezando a ver o notar algunos dimes y diretes entre las potencias, particularmente entre Estados Unidos y Rusia. Recientemente se vio una declaración de Vladimir Putin diciendo que iba a poner bases militares en América Latina, en Cuba o Venezuela, y luego Estados Unidos decía que no, que eso no, no lo iban a permitir porque no tenían ellos tenían el poder sobre sobre América, o no, o al menos ellos tenían el poder para contrarrestarlo. Aparentemente hay o no aparentemente, muy seguramente hay un conflicto sobre Ucrania. Estados Unidos apoya obviamente el gobierno de Ucrania, pero Rusia considera que si Ucrania permite bases de la OTAN, entonces Rusia invade Ucrania. Entonces empezamos a ver una serie de dimes y diretes que por el tipo de potencias que se están eh, diciendo las cosas, por ser potencias nucleares, pues sí cobra relevancia, ¿no? Y como que empieza a haber ya muchas notas, muy rápido, muchas notas al respecto. Entonces, a mí me gustaría, maestra, que nos explicara cómo podemos los ciudadanos ver si realmente se acerca un conflicto armado, algo serio, o nada más son los dimes y diretes de siempre. Entonces, ¿qué nos puede platicar al respecto, maestra? Adelante, por favor. Bueno, Neto, como tú comentabas, a reserva de hacer, como proponíamos fuera del aire, una serie de videos ya más profundos acerca del tema, yo creo que para empezar hay que separar varias cosas, ¿no? Vamos a empezar a tener una pequeña charla metodológica. ¿Cómo saber, cómo un ciudadano puede saber leer las noticias? Empecemos por lo más básico, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un periódico o un medio de comunicación, nosotros estamos acostumbrados a creer en una cierta objetividad, ¿no? De los periodistas, una cierta presunción si no de verdad, por lo menos de probabilidad o verosimilitud en estas, ¿no? Lo que no nos han enseñado como sociedad es a darnos cuenta de que finalmente todos los periodistas sirven, o más bien todos los periódicos, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. ¿Qué quiere decir una línea editorial? Que cada medio de comunicación, sobre todo los medios tradicionales, tienen líneas muy específicas de los temas que van a tratar, pero también de la perspectiva que van a abordar. Es decir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay dos periódicos que se consideran como los más importantes de Estados Unidos, que son el New York Times y el Washington Post. La persona que lee el New York Times se va a encontrar con noticias de todos los temas, pero siempre con vertientes liberales, con, digamos, todos los periodistas van a tender a tener una perspectiva más cercana a la perspectiva liberal del espectro político, mientras que el Washington Post, a pesar de que maneje los mismos temas y mencione las mismas noticias, siempre va a tener una tendencia más conservadora. En el caso de México se ha perdido un poco esta perspectiva, porque lo que muchos de nuestros youtubevidentes quizá ignoran es que a partir de que un medio de comunicación cambia de manos, muchas veces cambia de línea editorial, pero esta no se explicita con sus lectores. Este es el caso en México, sobre todo, por ejemplo, el caso del semanario Proceso, que muchos de nosotros crecimos con la idea de que Semanario Proceso era la revista más importante de izquierda acerca de periodismo de investigación. Sin embargo, el fundador, que fue Julio Scherer padre,
que era un periodista de izquierda muy comprometido, que incluso sufrió persecución en los años 70 y 80 por parte del régimen priista, que fue a través de Excelsior, que en ese entonces se publicaban todas las noticias en torno a la represión de, sobre todo los movimientos estudiantiles, concretamente del de 1971. Su hijo hereda de alguna manera las rentas del periódico, se casa con una hija de un miembro muy reconocido del Partido de Acción Nacional, y a través de este matrimonio, este hijo, que ya no es periodista sino es abogado, pues de alguna manera ya no sigue la misma línea editorial del padre y decide cambiarla por completo. Entonces, a partir de que Julio Scherer, hijo, se hace con el poder o las riendas de esta revista, el semanario Proceso se ha vuelto ahora un vocero del lado conservador, concretamente de la versión panista de la realidad nacional de México. Esto no lo sabemos más que los especialistas. ¿Por qué? Porque es de alguna manera intencional. Cuando se quiere crear un cambio sutil en las conciencias, se dan las noticias sin dejar claro cuál es la línea editorial. Entonces, mucha gente se ha confundido mediante este cambio y sigue leyendo Proceso esperando encontrar noticias de izquierda y se encuentra con todo lo contrario. Entonces, queda de alguna manera desconcertado, porque dice, bueno, después de tantos años de trayectoria, ¿qué está pasando con este medio, no? Lo mismo te puedo decir de otros medios como el Reforma, o con La Jornada, ¿no? O sea, en general ha habido operaciones de cambios de línea editorial que no son explicitadas ante el público, pero que nosotros como especialistas sí nos percatamos, y por eso podemos saber qué líneas de editoriales preferimos seguir en lugar de otras. Esto pasa, como te mencionaba, con los medios internacionales. Por ejemplo, cadenas de muy alta visibilidad, como puede ser en Inglaterra la BBC, o en Estados Unidos CNN, o como puede ser ABC, son cadenas que generalmente van a tratar la narrativa muy liberal, pero a favor del gobierno, de los gobiernos anglosajones, y sus noticias internacionales siempre van a tener lo que se conoce en inglés como bias, es decir, como una ligera tendencia a favor de cubrir a los gobiernos anglosajones frente a posibles críticos. Entonces, a pesar de que tengan una visión liberal, no necesariamente esto quiere decir que sean objetivos con respecto al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque hay algo que no se explicita tampoco, y es que la forma en que los medios de comunicación tienen para operar es que ellos trabajan a través de subvenciones, es decir, el papel de impresión es un papel que se regala a los medios de comunicación para que estos puedan rebajar sus costos de operación y puedan hacerse masivos. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera los medios de comunicación dependen, y en gran medida, de las concesiones de los gobiernos para poder operar. En el caso de las televisoras es lo mismo. Una televisora puede operar gracias a que la señal que se transmite a través de las antenas, que son propiedad del gobierno, de alguna manera se le da acceso a estos medios de comunicación para que transmitan, pero en realidad son propiedad del gobierno. Entonces, este tipo de cosas no las conocemos nosotros como ciudadanos de a pie, solo los especialistas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todo lo que vemos en la televisión y todo lo que vemos en los medios de comunicación ya tiene una cierta tendencia en la cual se va a tomar en cuenta, hay una cierta censura con respecto a lo que diga el gobierno oficial. ¿Por qué? Porque el gobierno oficial provee el papel. Esto fue un caso muy claro en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque él justamente fue uno de los primeros gobiernos que dijo: no se va a subvencionar ningún gobierno, no se le va a pagar a ninguna televisora, y por lo tanto ellos van a tener por primera vez que correr con los gastos operativos de su negocio. Y por eso los medios de comunicación se volcan contra la 4T.
Eso casi no se ha mencionado, pero es algo bien importante que la gente tiene que saber de por qué los medios atacan con tanta ferocidad a Andrés Manuel López Obrador y por qué él decidió él mismo ser vocero de la información de su propio gobierno, ¿no? Porque él ya preveía esta reacción. En el caso de los medios informativos impresos, lo mismo. Ya no se les quiso regalar el papel para imprimir y entonces, bueno, como todos sabemos, muchos medios impresos están a punto de irse a la quiebra, como fue el caso del Proceso, como fue el caso de La Jornada, que también presenta una huelga sindical desde hace varios años, que está prácticamente pues a punto de perecer, ¿no? Que es el único medio de izquierda que todavía sobrevive y sobrevive apenas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que nos puede hacer a nosotros ciudadanos educarnos con respecto a qué medios de comunicación seguir. En ese sentido, dependiendo de nuestro espectro político, nosotros podemos, de acuerdo a nuestras convicciones políticas, elegir a lo mejor un medio liberal o proconservador. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que cualquier medio masivo siempre va a tener algún tipo de censura por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque como ya vimos, muchos de los costos de operación provienen del gobierno y por tanto hay muchas noticias que vemos en redes sociales que no van a salir en los medios de comunicación masivos hasta que estos eventos ya sean inminentes. ¿Qué quiere decir que sean inminentes? Quiere decir que ya prácticamente están iniciando, sobre todo cuando hablamos de conflictos armados, cuando hablamos de crisis económicas, cuando hablamos de desastres. Aunque ya se sepa o ya se estén filtrando la información por medios no reconocidos, los medios oficiales solamente lo van a validar hasta que el gobierno de alguna manera les dé luz verde. ¿Esto qué quiere decir? Que los medios de comunicación estamos informándonos de manera tardía con respecto a los acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera anticipar ese tipo de eventos o cómo podemos nosotros también orientarnos en fuentes alternativas? Esto es lo más interesante, porque esto tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada uno. Nosotros tenemos que de alguna manera formarnos como lectores o como YouTube videntes o como Facebook videntes y aprender que, a diferencia de lo que nos han hecho creer, como que hay instancias que validan cuáles son los medios, digamos, objetivos y otros no, en realidad vuelve a ser un poco el caso del huevo y la gallina, ¿no? Porque ¿quién valida a esa entidad que afirma decir o ser tribunal último, ¿no? Porque finalmente está siendo financiada por algún gobierno, ya sea o alguna institución que depende de algún gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos guiarnos entre este mar de información? Uno, siguiendo lo que le llamamos siguiendo una línea de noticias. Cuando uno empieza a ver que en varias fuentes se empieza a mencionar el mismo tema, eso quiere decir que hay un evento en gestación, sobre todo si son diversas fuentes. Mientras más se repita el mismo hecho en diversas fuentes, nosotros podemos de alguna manera prever que va a haber que bien hay un acontecimiento en puerta. Muy probablemente este tipo de noticias se vea primero en fuentes no oficiales y después sea corroborado en un medio masivo. Entonces, ¿cómo saber de estas fuentes alternativas cuáles son en las que podemos fiarnos y cuáles no? Bueno, en el caso personal yo les recomendaría que siempre traten de no basarse en redes sociales. No basarse en posts que no tengan autor reconocido, que no vengan de un portal donde se pueda encontrar cuál es, digamos, quién es el director, quién es el editor, que no tenga un encabezado, donde se ponga fecha, donde se ponga el lugar de edición. Ese tipo de datos les puede dar una idea de, por lo menos, no de la veracidad, pero sí por lo menos de cierta seriedad de la persona que está publicando, ¿no? Eso podría ser uno de los criterios. Otro de los criterios es la redacción.
Cuando un artículo está mal redactado, es muy probable que sea una materia el que lo esté redactando o que sea una materia el que esté hablando del tema, ¿no? Tratemos de buscar gente que escriba de manera seria y sobre todo, como siempre lo decimos los investigadores, las fuentes que cite. Que las fuentes que cite no se remitan a Wikipedia, no se remitan a fuentes que no son consideradas como académicas, ¿no? Que no citen digamos, artículos de investigación, que no citen libros, que no citen revistas especializadas. Pueden citar a lo mejor alguna entrevista de un personaje, pero siempre y cuando se cite la fecha y el lugar donde fue emitido el programa y la fuente. Todo eso es permitido siempre y cuando, como menciono, haya un lugar de origen, haya una fecha, haya una persona que se hace cargo de la autoría de ese discurso, de esa conferencia o de esa entrevista, y que la factura sea de calidad, que la redacción sea de calidad, que el video o el discurso sea, digamos, de un nivel por lo menos informado. Y también otra cosa que es importante aclarar es cómo diferenciar una noticia que pueda ser que pueda ir contra una noticia oficial, pero que no necesariamente sea una fake news, ¿no? Todo este tema de cómo diferenciar cuál es una fake news nos han vendido desde hace por lo menos como 2 o 3 años, que todo lo que sea permitido por instancias reconocidas por organismos internacionales es lo que nosotros tenemos que leer y no leer, no señores. Una institución que es validada por un organismo internacional no garantiza que las cosas que se publiquen en un medio masivo no sea una fake news. Los medios de comunicación masivos también hacen eco de fake news. ¿Cómo lo reconocemos? Hay un caso muy sonado, no sé si recuerden ustedes, el caso de un periodista llamado... se me favorita el nombre, pero es un periodista mexicano que en su momento se hizo famoso porque entrevistó al presidente Trump y lo quiso acorralar. Ramos, creo que es Jorge Ramos, creo que sí. De origen mexicano. Él, creo que sí, si no mal recuerdo, si recuerdas el nombre, por favor, y si ustedes lo recuerdan, por favor, traigo la colación. Es un periodista mexicano que trabaja básicamente en Estados Unidos, que sacó una noticia tratando de evidenciar cómo el régimen de Maduro estaba llevando a la gente a la pobreza, y esas noticias que él publicó fueron desveladas inmediatamente por periodistas internacionales, donde se evidenciaban las fotos donde todas las noticias que él había fabricado eran un montaje. Y bueno, en el caso de México, recordemos los famosísimos, grandes casas de narcos operados por el nefasto personaje García Luna, que llegaron a medios de comunicación y que a través de Loret de Mola hijo fue que se evidenció que Televisa había avalado ese tipo de noticias y era fake news. Entonces, no porque salga en un medio masivo de comunicación quiere decir que es veraz. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que no porque una noticia se publica en un medio alternativo es falsa, y no porque se publica en un medio de un medio de comunicación masivo oficial es verdad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es? Como ya les mencionaba, los medios alternativos tienen todo el derecho de sacar noticias alternativas que no están en los medios, pero como les decía, criterios de formato, criterios de fecha, criterios de autoría, criterios de fuentes serían básicamente lo que yo siempre recomendaría para guiarse. Y bueno, en concreto, hablando de los eventos, por ejemplo, como ahorita, que hay cierta gente o ciertos comentaristas o ciertos videos que están apareciendo en redes donde se está mencionando ya un probable evento de guerra. ¿Cómo podemos saber si es un evento o un conflicto inminente o simplemente alaracas? Bueno, desgraciadamente tenemos que invertirle tiempo. Tenemos que invertirle tiempo a seguir una misma noticia y mientras más fuentes sean las que empiecen a citar
de alguna manera intervenciones del conflicto de varios actores y eso permanezca a través del tiempo, haya motivos, es decir, haya intereses de dos potencias por una, entrar en una guerra o dos, evitar una guerra, eso también puede ser una forma en donde nosotros nos podemos basar para saber si es un evento relevante o simplemente es una llamarada, ¿no? En este caso, ahorita cómo nos podemos guiar para saber si viene o no conflicto. En realidad no hay no hay un método único, pero lo que sí podemos ver es que finalmente, si nosotros podemos aprender a leer, a ver las dos fuentes al mismo tiempo, tanto fuentes alternativas como medios masivos de comunicación, y empezamos a ver que se entrecruzan y que empiezan a tratar los mismos temas, aunque sea desde dos perspectivas diferentes, ya podemos estar seguros que va a aparecer un evento muy plausiblemente, ¿no? Sobre todo cuando ya empiezan a haber coincidencias en ambos. ¿Cómo podemos, por último, tratar de evadir en lo posible las fake news? Una de las características de una fake news es que generalmente es un video en el cual se centran las personas, pero no se puede ver un panorama extenso. Eso lo han analizado varios productores, que solamente se centran en los personajes, pero no hay un contexto más grande donde se pueda ubicar a lo mejor cuál es el ambiente o cuál es la ubicación real del lugar. Otra, que no existe la fecha, que no existe un autor de la noticia o del video. Otra, que el evento que se comenta no lo comentan otras fuentes o no hay otra gente que se refiera a ese mismo hecho. Es decir, tratemos de juntar la mayor cantidad de fuentes con respecto de ese hecho y eso nos va a dar validez al respecto de si es o no una fake news. Por ejemplo, el caso muy típico de la Tierra plana, ¿no? Que nosotros estamos infestados de montones de videos que hablan en favor de la Tierra plana y que ellos creen que dan una versión de los hechos. Si nos fijamos, no hay ningún científico serio. Y con decir serio no quiero decir que tenga que ser muy formal, sino no hay ningún científico que esté trabajando en algún instituto de investigación que mencione o comente o critique o dé fe de que la teoría de la Tierra plana tiene algún tipo de veracidad. Sin embargo, la gente, al ver que hay una sobreabundancia de videos, cree que la simple aparición de muchos videos quiere decir que esa teoría es verdad, ¿no? Y que cita ejemplos de sentido común. Pero bueno, como tú mencionas, desgraciadamente los maestros o la gente que se dedica a la ciencia desgraciadamente carece muchas veces de cualidades para la enseñanza y no tiene esa paciencia para estar explicando los efectos que podrían explicitar cómo determinar por qué la Tierra no es plana sino redonda, y tan es así que cualquier persona que habite o que vaya alguna vez al mar puede notar claramente que el horizonte es curvo, ¿no? Tan sencillo como es eso. Pues desgraciadamente nuestro sistema de enseñanza, desgraciadamente la gente ya no existen maestros, sino existen profesionales que no pudieron ejercer, y desgraciadamente eso es lo que ha devenido en que nuestra educación cada vez sea más más defectuosa por defecto y no por formación, ¿no? Porque como comentábamos al aire, o sea, los especialistas no es que tengan formación, carezcan de formación científica, sino carecen de interés y de estímulo para la enseñanza, ¿no? Finalmente para ellos es una obligación y no es este entusiasmo por descubrir o de alguna manera educar a la gente, ¿no? Entonces, pues básicamente, Neto, eso podríamos decir que esos son
los criterios que se establecen en general y sobre todo para los que somos investigadores que tratamos de checar fuentes alternativas. Es más o menos sencillo para nosotros determinar cuál fuente es, digamos, interesante o que puede ser relevante, sobre todo porque que sea una fuente alternativa no quiere decir que no sea seria, ¿no? Entonces vamos a guiarnos por eso, por la seriedad de los artículos, por la cantidad de fuentes que mencionan, sobre todo si se mencionan nombres de personajes concretos, si hay datos concretos en cuestiones de cantidades, si se citan estadísticas, todo eso da un cariz objetivo a una noticia que puede ser alternativa. Y bueno, cuando se trata de, por ejemplo, de cuestiones de inteligencia que provengan a partir de espías o de testigos presenciales, volvemos a lo mismo, ¿no? Un testigo presencial de un evento no necesariamente tiene una formación académica, pero sí puede aportar nombres y puede aportar fechas, puede aportar lugares y sobre todo puede establecer conexiones entre personas que solamente un testigo ocular puede haber presenciado, ¿no? Esos básicamente serían los criterios de pertinencia de cómo poder determinar si una noticia es veraz o por lo menos es plausible y de si, digamos, cómo establecer a lo largo del tiempo, por lo menos pues no sé, más de 2 o 3 semanas, cuando una noticia se mantiene y sobre todo si la noticia empieza a tener más resonancia en varios medios, pues ahí podemos estar más cerca, no es una garantía, pero estar más cerca de pensar que eso pueda llegar a ocurrir. Sí, muy interesante, maestra, y bueno, yo le agradezco esta parte, pues se podría decir que introductoria, pero yo creo que básica, porque pues definitivamente estos criterios nos sirven para analizar todo esto, o bueno, toda noticia, ¿no? Porque creo que vivimos en tiempos donde necesitamos un método para filtrar tanta información que viene de todos lados, ¿no? Y sobre todo a los que pues ya estamos un poco más grandes, probablemente a los ciudadanos ya mayorcitos nos espanta a veces que haya tantas mentiras, tanta conspiración, ¿no? Y teatro que ya a veces nos cuesta trabajo creer algo y luego ya descalificamos todo, ¿no? O nos creemos todo, también hay el caso contrario, ¿no? Algo iba a comentar más. No, comentando lo que tú dices, efectivamente, también acuérdate que ahorita un desfase generacional, ¿no? O sea, tenemos por un lado la gente que creció con los medios de comunicación masivos, que incluso medios masivos como la Jornada de Izquierda todavía se podía considerar como fiable o confiable, digamos, nadie podía dudar de que la Jornada no publicara artículos de izquierda, ¿no? Y no se podía dudar de que los mejores periodistas de izquierda pues estaban en esa publicación, ¿no? Y actualmente los jóvenes que están más cercanos a las redes sociales pues también se dan cuenta que esos medios que antes eran pues más confiables ahora ya no lo son tanto porque pues finalmente la gente va creciendo, se va haciendo conservadora, aún dentro del ámbito liberal se va haciendo más arraigada a ciertos gustos o a ciertas tendencias y bueno, finalmente como siempre las generaciones se renuevan y están más cercanos de nuevos periodistas que ya no están en esos medios, que ya están en otros medios no tradicionales como puede ser las revistas en línea, como puede ser las páginas web, como puede ser sitios especializados también acerca de periodismo de investigación que no cuentan con un financiamiento por parte del gobierno y muchas veces, pues a veces también es un poco el miedo, ¿no? El miedo a la innovación por parte de los medios de comunicación tradicionales y el miedo a no tener visibilidad por parte de los jóvenes, ¿no? Que finalmente tendrían que esperar a que un gran dinosaurio del periodismo dejara su puesto para ellos poder acceder a esos medios. Y bueno, yo te entiendo si hay un cierto miedo por parte de caer en la divagación, pero yo creo que finalmente si te fijas los criterios se pueden aplicar a ambos casos, ¿no? Tanto a los medios de comunicación masivos como a los nuevos medios digitales y no varían en realidad, o sea, seguimos buscando lo mismo, ¿no? Seguimos buscando seriedad, profundidad, fuentes, fechas, nombres de personajes, lugares donde ocurrieron
Yo creo que sobre todo hay un poco más de, es más difícil establecer la veracidad, sobre todo en medios, por ejemplo, audiovisuales, ¿no? Ahí es un poquito más difícil, se necesita un poco más de preparación en este tipo de plataformas como para tú de entrada, a primera vista tú poder determinar si se trata de una fake news o es un montaje. Pero Claro, te digo, como vuelvo a repetir, o sea, finalmente una noticia tiene que ser corroborada por testigos para también poder validarse, ¿no? Y ahí también exacto. puede ser un criterio de pertinencia de cómo también darnos cuenta si un video es criticado por otro periodista o es criticado por un artista Gráfico. visual o por Mm, un cinematógrafo o por alguien que se dedique a medios audiovisuales, ahí mm. es donde te puedes dar cuenta, pero eso ya es un proceso un Claro, más poquito más complicado. complejo, ¿no? Ujú, De sí, sí, entrada, sí. para la gente común, los criterios que te decía Ujú. valen tanto para medios masivos como para medios Los digitales. alternativos, ok. Maestra, me gustaría que dejáramos para un siguiente programa ahora sí el análisis directo para no extender demasiado un solo programa. Yo creo que está muy bueno en el sentido metodológico para, digamos, para el ciudadano común, ¿no? Y me gustaría que lo dejáramos aquí en este, como capítulo primero, ¿no? De una introducción, porque finalmente si lo que se viene es un conflicto armado, va a ser muy complejo, o sea, hay muchos polos, ¿no? De mucho poder en el mundo, que ya no es tan simple como hace 60 o 70 años, o más, ¿no? Mucho menos como lo fue en la Primera Guerra o las guerras del siglo XIX. Entonces me gustaría que en otro programa abordáramos ya específicamente esto, ¿no? Para ver qué tanto se soporta, digamos, la hipótesis de que realmente viene un conflicto y no es nada más una teoría de conspiración o los aspavientos, ¿no? De siempre de las potencias que están todo tiempo pisándose sus líneas rojas o los callos, como digamos la gente común, ¿no? Entonces, me gustaría terminar aquí esta parte del programa maestra para prometerle a nuestros YouTube videntes que inmediatamente, en cuanto no sea posible, continuamos ahora sí con lo que es en los preámbulos, posibles preámbulos de la guerra. Y si quiere usted agregar algo, maestra, por favor, antes de cerrar el programa, adelante. No, realmente no, porque vamos a desarrollar otros videos. Simplemente nada más cerrar con la idea de que se vienen muchas situaciones nuevas para todos, tanto para los grandes dinosaurios como para los más jovencitos. Y efectivamente tenemos que estar abiertos, ¿no? Abiertos a autoformarnos de una manera rápida para poder pues poder asimilar la información que se avecina, porque estamos en un momento difícil de la historia, pero a la vez un momento muy interesante, porque a diferencia de, por ejemplo, lo que sucedía a principios de siglo, donde la gente realmente, si no era a través del periódico, de la radio, no podía enterarse de nada, y muchas veces, incluso durante la guerra, ha habido películas al respecto, ¿no? De que hubo gente que no se enteró cuando acabó la guerra ni cuando inició. Mm, Entonces, en este sentido, yo creo que estamos en una época privilegiada, no le tengamos miedo a las noticias, no le tengamos miedo a los eventos, y pues seguimos en esto, seguimos perfecto. analizando para ayudarlos también a entender la nueva realidad. Perfecto, maestra. Pues le agradezco muchísimo, maestra. Nos vemos en el siguiente programa y también le agradezco muchísimo a nuestros YouTube videntes que no tienen la paciencia de escucharnos. Que estén muy bien y nos despedimos de ustedes. Hasta pronto. Bye bye. Bye.